Pero bueno, vamos a tratar un tema que nos parecía pertinente, que es hablar, y más que nada eso, ¿no? Hablar un poco de lo que es el 8N y lo que es el 7D. A ver, de esto abundan comentarios, abundan lecturas políticas, abundan posiciones, abundan. Que en realidad es lo importante que abunden, que estén en el debate que social. estén en el debate. Obviamente que eso no debe opacar ni debe también obstruir la visualización de otras problemáticas. Uno también en estos casos puede llegar a sospechar de que se esté hablando demasiado de esto y se esté dejando de lado otras cosas. Bueno, ese es el riesgo que corremos. Sí, es el riesgo que corremos siempre, porque la información siempre se recorta y se parcializa y se elige. Pero en este caso me parece que el 8N y el 7D van a ser, se van a realizar dos marchas que seguramente van a ser multitudinarias y que es importante atenderlo como parte del contexto político en el que estamos viviendo. Sí, porque están marcando hoy en día una agenda, sí, a la sociedad. Y entonces hay que ver, aparte de ese 8N y 7D que se está dando en diferentes medios de comunicación, el debate, como acabas de decir, diferentes políticas, diferentes posturas, también hay que ver desde otro punto, me parece, bueno, ¿nosotros qué? Exactamente. Y es por eso que también nosotros queremos, en este pequeño espacio que vamos a dar pie en este momento, decir qué nos parece, ¿no? O cuál es nuestra visión y también invitar al que está escuchando del otro lado, invitarlo a pensar, invitarlo a reflexionar. En el día sábado, el pasado sábado 3 de noviembre, estaba viendo justamente la televisión y veía que TVR cumplía 700 programas. Sí, yo también lo había visto. Estamos hablando de un programa que empezó, si no me equivoco, en el año 98, ya 98-99. 700 programas es muchísimo. Y ha pasado por muchas, incluso por muchas líneas editoriales, se puede decir. Sí, es más, mostraron hasta diferentes conductores que hoy algunos ni imaginábamos que estaban, diferentes gobiernos políticos que han pasado durante el gobierno y en diferentes canales. Rescato una de las palabras que tuvo Wenreich en un momento interesante en el programa, porque se les preguntó a los distintos conductores cuál era la opinión que tenían sobre la posición política actual que tiene el programa. Sí. Bueno, todos dijeron palabras, algunos en contra, otros a favor, otros que no les gusta tanto que esté tan, digamos que tenga una línea tan adoptada, o sea, en este caso tan oficial. Un posicionamiento. Tan marcado, exactamente. Y me quedo con las palabras de Wenreich porque me parece, al menos va un poco con, me parece un poco con mi personalidad a la hora de hablar, o sea, primero pensar las cosas y luego hablarlas. Dijo Wenreich: me gustaba más cuando TVR planteaba preguntas, generaba incertidumbres y no tanto como ahora, que da respuestas y transmite seguridades en lo que dice. Uno en esto, ¿qué podría decir? Y bueno, ¿qué mejor ahora? Que transmite seguridades, que da respuestas. El tema es que justamente las da y las transmite desde una posición en donde sabemos que, por ejemplo, esperaba yo en este fin de semana que se diga algo, si bien estuvo los de 700 programas, no se habló nada de los dichos, por ejemplo, del diputado Larroque. Tampoco se habló, digamos, que están muy marcados Duro de Domar, ni 678 nada de Larroque, que últimamente me parece que TVR está muy alineado a esos dos programas. Es que pertenece a la misma productora, PPT, o sea, están evidentemente. El tema es que, el hecho de dar respuestas y estar tan seguros es porque tienen directamente una posición política, y es la de apoyar al gobierno nacional, de apoyar las propuestas del gobierno nacional y su política. Entonces, desde ahí hay seguridades, ¿no? O sea, aseguran que el modelo kirchnerista, la política kirchnerista es, están a favor, muestran los pro que tiene, defienden de los ataques que ellos consideran ataques de los otros sectores, bueno, en fin. A mí también me gustaba, igual que en Wenreich, la TVR o el TVR, que generaba preguntas más que brindar respuestas. Y eso es lo que queremos hacer en este pequeño espacio en este momento, porque vamos a hablar del 8N y no te aseguramos, en realidad, es más, ya te vamos anticipando que no te vamos a dar respuestas. Te vamos a ofrecer algunas preguntas, vamos a barajar algunas incertidumbres, y después quedará en vos si acompañado o mal, o sea, bien acompañado o mal acompañado, solo y solito en tu casa, la podés pensar un rato.
podés dedicarle el tiempo que vos quieras y necesites para pensar. El 8N, vamos a decir básicamente que es una movilización contra el gobierno nacional. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las mismas personas que lo están organizando desde distintas redes sociales. Y es una marcha que se sucede luego de la que se dio el 13 de septiembre. Por eso que se piensa que va a ser tan multitudinaria. El 13 de septiembre un poco no se sabía cuál iba a ser la repercusión. Terminó siendo masiva. Por eso que se piensa que este 8N, 8 de noviembre, es decir, el jueves que viene, va a tener igual o más repercusiones, va a tener, digamos, quizás mayor adherentes. El 8N, y acá es donde quiero empezar a detallar algunas de las cuestiones que me parece que son importantes de analizar. Para mí el 8N debería superar su mayor debilidad, que fue la que mostró el pasado 13 de septiembre, y fue la debilidad argumentativa. O sea, yo me encargué incluso de ver gran parte de la movilización en vivo, cubierta por los grupos, digamos, por los canales del Grupo Clarín, Canal 12 acá en Córdoba, lo vi en TN. Es decir, para estar seguro de que, a ver cuáles podía ser, digamos, su visión. Y desde las entrevistas en vivo, incluso que hacían los grupos de Canal 12 o de TN, veía que había una falta importante de argumentos. O sea, había una debilidad argumentativa muy importante, porque, digamos, y a eso es lo que vamos a hablar, básicamente, esta movilización se basa en un concepto, digamos, en una idea de reclamo. Es decir, de decir basta de. Nosotros acá también fuimos a cubrir la marcha y encontramos lo mismo, al igual que lo que están exactamente informando. Por eso decimos, pero digo, como para dejar en claro, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso mío, quise buscar algunos audios, principalmente de Canal 12, y no conseguí en YouTube, porque yo había visto la transmisión de Canal 12, y cito a Canal 12 o cito a TN, porque justamente para darle, digamos, seguridad al que me está escuchando de que desde ahí he tomado muchas referencias y llego a esta idea de la falta de argumentos, no desde el recorte que lo pueden llegar a hacer los medios oficialistas o aquellos medios de comunicación que tienen cierta simpatía con el gobierno. Entonces, me pareció en primera instancia esto, y esta falta argumentativa me parece que se refleja principalmente en la idea de reclamo, porque es mucha gente de diferentes ideologías, de diversas opiniones, incluso hasta en algún momento en algunas cuestiones particulares encontradas, que hablaban y decían, mejor dicho, reclamaban o decían, pregonaban el basta de. Y acá en el basta de es donde yo noto dos falencias. Por un lado, la idea de reclamo sin consignas claras. Es decir, sin consignas claras desde el punto de vista, ya sea porque en algunas son tan amplias, como por ejemplo, o sea, tan amplias y tan difusas que no permiten no permiten apuntalarse en un hecho específico o en alguna problemática específica que permita encauzar discusiones argumentativas sólidas, como por ejemplo, basta de inseguridad, basta de impunidad, corrupción, censura. Sí, creo que son términos muy amplios y no se está diciendo nada al fin. Son términos muy utilizados también en todos los gobiernos. Digamos, es fácilmente aplicable a distintos gobiernos y son poco, digamos, es difícil de poder hacer hincapié, o sea, puntualizar un hecho particular y desde ahí construir el argumento. Aparte, si vos consultabas basta de inseguridad, pero ¿en qué? ¿Y por qué? Claro. Y le preguntabas, te hacías preguntas sobre eso, no te sabían responder. Era basta de y solamente eso. No había una explicación más profunda o una respuesta a lo que vos le preguntás a la persona que reclama por basta de inseguridad, por ejemplo, basta de corrupción, una respuesta más sólida. Tenemos por un lado entonces reclamos sin consignas claras. Por otro lado también tenemos un reclamo sin propuestas. Es decir, que se promulga, por ejemplo, uno de los casos que para mí una de las principales deficiencias, ya vamos a escuchar un audio que nos va a dar, digamos, mayores indicios de esta situación, que es el apartidismo. O sea, se promulga apartidista esta marcha, pero a su vez no genera alternativa. Y pareciera que está rogando por una oposición que, por favor, le preste atención. Una oposición que no la representa actualmente.
y que parece que necesita esta marcha, estas personas que marchan, que por favor esta oposición la pueda atender y la pueda entender. Porque pareciera justamente que eso es lo que sucede, o sea, no están representados y no se genera, quizás por el miedo del apoliticismo o el de la política, es decir, el apolitismo o el apartidismo, no les permite justamente generar una propuesta. Vamos a escuchar un audio de Reinaldo Sietecase en el programa Palabras Más, Palabras Menos, que se emitió, que se emite a través de TN y lo hizo el pasado martes, en una entrevista donde incluso estuvieron otros periodistas que opinaron sobre el 8N y sobre el 7D. Y voy a rescatar no solamente este audio, sino 3 audios más, después 3 audios más. En este momento, el primer audio, para empezar, y este caso de Sietecase, ¿por qué? Porque me pareció una de las respuestas más sensatas en este debate, en estas opiniones que se dieron, y al menos particularmente yo asiento prácticamente en absoluto con lo que dice. Vamos a escuchar entonces a Reinaldo Sietecase en Palabras Más, Palabras Menos el pasado martes. Lo que se llama el 8N. En la última movilización con Cacerolazo, que fue realmente muy impactante, masiva, creo que se dan varios factores. Por un lado, hay un montón de gente que está en descontento y aprovecha y reclama, lo que me parece bien, porque si no empezamos a juzgar distinto a la gente en la calle. Viste que en Argentina hace un tiempo que todo se juzga de acuerdo al cristal que se mira, o si te conviene o no te conviene analizarlo de una manera u otra. Me parece que fue una manifestación importante. Ahora, 2 artículos me gustaron mucho después de ese día. Uno de Beatriz Arlo y otro de Weinfeld, en página 12. Mira, 2 posturas muy diferentes con respecto al gobierno y a la realidad. ¿Qué decía Weinfeld? Decía, no se puede no escuchar la voz de la calle. A mí me parece que eso es sensatez pura. O sea, ningún dirigente político, salvo que quiera arriesgar su gobierno, ningún dirigente político, ni los socialistas en Santa Fe, ni Macri en la capital, ni el gobierno nacional, deberían hacer caso omiso a las voces de la calle. No importa qué dicen esas voces, ni cuán virulentos son sus discursos. Y lo que decía Beatriz Arlo es que el odio no construye política. Y a mí me parece que hasta ahora, tanto la movilización de caceroleros de la última vez, que fue en septiembre, y la del 8 de noviembre, por lo que uno está viendo, cómo se viene armando, cómo se viene manejando en las redes sociales, está construida muy anclada al odio al gobierno. Y eso no es política, eso no construye política. Si alguna vez esos sectores aspiran a un relevo del gobierno, por ahí no es el camino. Es una manifestación de reclamo válida. Ahora, eso no es política. Es decir, si fuera dirigente político del gobierno, no estaría ni siquiera inquieto por lo que va a pasar el 8 de noviembre. No, me refiero a la alternativa política. Pero, déjame hacerte solamente una... Ahí escuchábamos a Reinaldo Sietecase haciendo referencia al 8N, las manifestaciones que, digamos, van a ser también una repetición, por decirlo así, en consignas principalmente, de lo que fue el pasado 13 de septiembre. 2 ideas rescata Reinaldo Sietecase de 2 autores totalmente antagónicos, es decir, de 2 periodistas totalmente antagónicos. Uno es Mario Weinfeld, que tiene suele escribir, es un periodista de página 12, se lo puede llegar a caratular un poco como oficialista o afín al gobierno nacional. Y por otro lado, otra idea de Beatriz Arlo, que es totalmente una periodista que está en contra del gobierno, de una manera bastante acérrima. En el primer caso, ¿vos querés decir algo? Que me parece que la manifestación del 13 de septiembre, lo que también se vio con respecto a lo que vos estás diciendo, de que no hay una alternativa, no hay un opositor al gobierno, un político que represente al pueblo que está saliendo a pedir por esos reclamos. Entonces, pero eran todos subgrupos, o sea, claro, había diversos, no había uno en conjunto. Me parece que eso es lo que está faltando, que se unan todos con un solo opositor y no subgrupos. O como después más adelante vamos a decir, o generar justamente una alternativa política que surja desde el mismo movimiento que se está manifestando. Bueno, hablaba de dos ideas, Sietecase, y quiero un poquito hacer hincapié en esto. Por un lado decía lo que nombraba a Mario Weinfeld y daba la idea que él había leído en una de sus columnas, y decía, no se puede no escuchar la voz de la calle, cosa que es totalmente cierto. O sea, políticamente sería torpe que
que no se tenga en cuenta lo que sucedió el 13 de septiembre y lo que puede llegar a suceder el 8. O sea, la gran cantidad de personas que se lograron organizar para ir y reclamar, más allá de, como bien él decía, más allá del tinte político, más allá del tinte ideológico, más allá de si sus mensajes muchas veces son virulentos o no, más allá de eso, no se puede no ver, no se puede ignorar. Esto seguro ha tomado nota el gobierno nacional, seguro ha tomado nota la oposición. Lo que sí creo es que hay más una necesidad de lectura por parte de la oposición que del oficialismo en esto que sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que, de acuerdo a las características con las que se ha ido desarrollando desde el primer gobierno de Néstor Kirchner hasta este segundo mandato que se está desarrollando de Cristina Fernández, creo que el gobierno kirchnerista es lógico que genere estas disconformidades en ciertos sectores. No ha sido un gobierno, digamos, que ha buscado constantemente querer agradarle a todo el mundo. Incluso se le ha criticado muchas veces que no ha sido, digamos, políticamente correcto a la hora de encarar tal o cual medida. Entonces, digo, hay algunas cosas que le pueden haber parecido a un cierto sector de la sociedad chocante, ¿no? El tema del caso del cepo al dólar, el caso de algunas cuestiones como, por ejemplo, las importaciones. Digo, hay cosas que a determinados sectores les puede haber incomodado, les puede haber disgustado. Incluso, ¿sabes qué? Pienso que no solamente sectores sociales, sino también aquellas personas que no sienten ser parte de una alternativa política, y es por eso que creo yo no haber visto, al menos yo de las veces que he hablado también con personas que pertenecen a otros partidos políticos, militan en otros partidos políticos, no participaron de esa marcha por una cuestión, y creo yo, y esto es mi opinión, de que de alguna manera esos militantes, ya sea del socialismo, del Proyecto Sur, de izquierda, que son, o sea, también están en contra del gobierno nacional, sí se sienten representados y se sienten con un proyecto político más o menos definido o no definido, en marcha, pero creen que ellos ya tienen una respuesta, una alternativa política. En cambio, estas personas, ¿no?, que se manifestaron en el 13 de septiembre, justamente no las tiene. ¿Se entiende? Entonces me parece que también es por eso que ese tipo de gente que no se siente representada es la que salió a manifestarse. Por otro lado, también hablaba sobre Beatriz Arlo, había dicho, el odio no se construye, desde el odio no se construye política. Y esto me parece también es algo totalmente sensato. ¿Y por qué? Porque recordemos, por ejemplo, las principales consignas del 8, para este 8N, que se las pueden ver tranquilamente en las redes sociales, todos son estoy en contra de, o sea, basta de, ¿no es cierto? Es, como más adelante van a decir, reflejan claramente un fastidio. Y ese fastidio no se traduce en propuestas. Porque de por sí el odio, el enojo, o sea, o el fastidio, no genera, digamos, respuestas. No genera, digamos, una idea, construye una idea para poder justamente salir. El enojo, el odio es eso, es bronca, ¿no? Y ahí me parece que esa es la etapa que debería, en este caso, aquellos que se enrolan el 8N, deberían superar, justamente. Porque falta, me parece eso, falta una reflexión sobre el momento en que uno vive, y eso es lo que le falta a esta movilización. Reflexionar acerca de las cosas que están sucediendo y no quedarse simplemente en el fastidio. O quejarse a veces por quejarse, porque tengo bronca, y me parece que los medios de comunicación están generando este odio en la sociedad. Quiero salir a gritar. Sí, ojo, y yo también creo que lo alimentan incluso algunos medios del oficialismo, generan también que otras personas quieran justamente tener bronca, o sea, tienen bronca por cómo creen o sienten que se está hablando de ellos, o cuando se les hace referencia. O la soberbia misma del gobierno nacional al no darle bola a referirse como los de clase alta, exactamente, también desprestigiarlo de esa forma. O sea, desprestigiar el reclamo por la clase de donde viene. Exactamente. Sí, a eso voy. O sea, me parece que eso también está generando odio y está dividiendo la sociedad, y eso genera también ganas de salir a gritar. Hay algo que se le ha achacado mucho a esta manifestación del 13 de septiembre y del 8N ahora, que es justamente el tema del odio. Pero hay que recordar también que, por ejemplo, odio también es, por ejemplo, y lo quiero citar, lo voy a citar una vez más en este caso, los dichos del diputado Larroque la semana pasada, cuando se aprobó la ley se aprobó el voto joven. Que Hablemos dijo,
cosas como, volvemos al mismo término que me pareció nefasto ya, el tema del narcosocialismo, es totalmente injustificable. Bueno, eso también genera odio, y está dicho desde el odio mismo, y eso viene desde una persona que es parte de la Cámpora, es una de las piezas claves, es el subsecretario, si no me equivoco, del movimiento de la Cámpora, o secretario. Y la cuestión es que, y también obviamente es diputado, es diputado por el Frente para la Victoria. Y ¿sabes qué? Y esto quiero dejar para como idea, que la falta de argumentos, o sea, que agredir al otro no hace más que dejar en evidencia la falta de argumentos para criticar a ese otro. Eso me parece que es justamente, desde ahí el odio se expresa, y cuando se expresa justamente en esa violencia verbal, en esa violencia física, es justamente porque los argumentos se han acabado. No hay argumentos, al menos vos no has generado argumentos necesarios como para poder discutir un tema. Vamos a escuchar el segundo audio de Reinaldo Siete Cases, hablando justamente con Tenenbaum y comparando al 8N con los indignados de España. Movimientos de resistencia civil a lo que sea. Uno puede pensar que es contra la reelección, otro contra la prepotencia, otra contra medidas económicas como la restricción a la compra de dólares, otros contra, no sé, la salida de presos. Y la agenda es amplísima. O la crisis de Sarmiento, o la sensación de que todo eso, para alguna gente, un sector importante de la sociedad, todo eso expresa algo que no quieren para el país. Y son movimientos que quizás su fortaleza tiene que ver con que no tiene una expresión partidaria determinada, y después pueden generar expresiones partidarias, como los indignados en España, que dicen básicamente no dicen sí a esto, dicen no a lo que hay. Y eso... Siguen indignados y gobierna Rajoy y sigue aplicando un plan de ajuste. A eso me refiero. Vos podés movilizar miles y miles de personas indignadas, pero si no creas una alternativa política, sigue gobernando el PP y te sigue aplicando el plan de ajuste que está aplicando, que es feroz. A eso me refiero. No estoy invalidando... Son procesos. Sí, no estoy invalidando a la gente en la calle, ¿eh? Estoy diciendo simplemente eso, que no me parece que eso construya una alternativa política. Ahí escuchamos. Bueno, eso es lo que decía, ¿no? Me parece yo también asiento totalmente lo que dice Siete Cases. Me parece que no genera, digamos, este tipo de movimiento y así, enrolados atrás de un no a todo esto, o de un basta de todo esto, bueno, no genera una alternativa política. Y cuando Tenenbaum lo quería comparar con los indignados, o sea, está bien, es comparable. Me parece que Siete Cases termina dándole razón que sí es comparable. El tema es que los indignados, si no generan una alternativa política, Rajoy va a seguir estando en el poder, ¿no? Y Rajoy va a terminar, va a seguir con los recortes, va a seguir con su política que sumisa a los dictámenes de la Unión Europea, ¿no? A los recortes, todo eso. Entonces digo, por eso que me parece importante justamente esto de la comparación con los indignados, pero a su vez de saber y estar consciente de la falta de alternativa política. Me parece, hay una de las ideas que lanzaron en este pequeño fragmento, y era sobre el apartidismo. O sea, ¿es una fortaleza o una debilidad que tiene? ¿Por qué? Justamente por esto, porque me parece que apartidario, o sea, por un lado hay que dejar claro que política no es. O sea, porque es una marcha que está en contra de un gobierno, es totalmente política. O sea, que vos no estés enrolado en un determinado partido ya establecido, en un peronismo, en la Unión Cívica Radical, en el socialismo, eso es otra cosa. Ahora, esto es político. O sea, es una marcha política, es una voz política, es un reclamo político. Entonces, el apartidismo, eso sí, te digo, puede ser que no haya una bandera que diga pertenecemos a tal partido y en este partido se pregonan estos y estos valores. Es cierto. Ahora, ¿es una fortaleza o una debilidad? Para mí, es una debilidad. La de no generar, o al menos, también Tenenbaum dice, es un proceso. Ojo, es cierto, es un proceso. Habrá que ver si de acá a sucesivas marchas más se tienen, digamos, la posibilidad de organizarse suficientemente como para generar una alternativa. Y cuando la generen, van a ser partidarios de esa opción política que van a ofrecer. A mí también de ese programa Palabras Más, Palabras Menos, que estaba otro periodista... Sí, en ese momento no lo recuerdo, pero creo que... Ya te digo cómo se llama. Bueno, estaba otro periodista que también hablaba de este 8N y 7D. Y también lo que está bueno, porque hay que ser realista, estas manifestaciones, este odio de esa parte de la sociedad que está saliendo a pedir sin tener una idea clara, sin tener un referente claro, lo está generando también un gran opositor a este gobierno, que es el Grupo Clarín. Entonces, este periodista que tenés el nombre... Carlos Ares. Bueno, Carlos Ares tenía en una parte dice, hay que recordar que hace 4 años
Sí. El gobierno de Néstor Kirchner y Grupo Clarín eran amigos Sí, y sí. firmaron un contrato El convenio, digamos, donde El se convenio. fusionaba Multicanal con Cablevisión. Entonces, le permitía donde- fusionarse. donde le permitió funcionarse a este Ahí- Multicanal Y Cablevisión. y Cablevisión. Entonces también le dio la mano en su momento Sí, y sí. se abrazaron y compartieron algo que para la sociedad o para los medios de comunicación no era bueno. Y Se pelearon, no sabemos el por qué se pelearon y empezó la disputa entre los dos. Entonces no sabemos por qué en ese momento Néstor Kirchner le dio la mano. Después no sabemos por qué le dio la espalda. Hay muchas cosas exactamente. que quedan entre medio que nosotros no sabemos y que ahora me parece que nos están poniendo en el medio de una gran disputa. Claro. Es más, igual hay que recordar también, dentro de ese contexto, que la ley de medios no surge de esa disputa, sino que sí, quizás es un aprovechamiento político de una coyuntura determinada por parte de Néstor Kirchner, porque esta ley de medios se viene amasando desde hace ya varios años con la 12 años. Exactamente, hace 12 años que se viene amasando desde distintas organizaciones, organizaciones no gubernamentales, de distintos profesionales, distintas personas que afines a los medios de comunicación vienen justamente juntándose y diagramando lo que fue básicamente estos 21 puntos de los que hemos sabido hablar, en donde se refleja esta ley de medios. Es decir, Néstor Kirchner lo que para mí hace sí es utilizar una determinada coyuntura que es una disputa, una pelea con el Grupo Clarín, y en base Que a no eso sabemos por qué. le da vía libre a No. lo que es la ley de medios. Me parece que no sabemos por qué fueron amigos en su momento, por qué se pelearon en su momento. Y otra de las cosas, por qué este gobierno se está haciendo partidario de la ley de medios, que no es una ley de ellos, es una ley del pueblo. La apropiación, digamos, De la ley y llevar la bandera política de ellos. Ellos se van y la ley queda. Exactamente. Ahí vamos a ir también con eso en la última parte. Solamente quería decir con respecto al apartidismo, esto nomás, el hecho de generar una alternativa política, es necesario justamente entrar al juego político. Si vos querés cambiar algo, políticamente hablando, es necesario entrar al juego político. O sea, es casi inevitable. Por ejemplo, el cacerolazo de 2001, para ir a comparar rápidamente, el que se vayan todos, bueno, no se fue nadie. Sabemos que no se fue nadie. Y el cambio político que vino, no vino por ese cacerolazo. Sí, se destituyó, se terminó forzando, digamos, la salida de un gobierno que ya no tenía sustentabilidad. Pero, digamos, lo que vino no fue demasiado mejor. Sabemos que vino Duhalde, sabemos lo que sucedió con Duhalde. Si bien el país empezó a reflotar un poco también por algunas otras cuestiones que hacen más a por ejemplo, algunas cuestiones, digamos, a nivel internacional, medidas que tenían que ver con un contexto internacional, con el tema del grano, la soja, el valor de la soja. O sea, ayudó mucho el tema, porque es la verdad, o sea, ayudó mucho el tema de que la soja empiece a valer fortuna. Obviamente que eso después fue acompañado por una política de Néstor Kirchner, pero lo que digo, por ejemplo, Néstor Kirchner llegó al gobierno y no tenía aparato político y tuvo que utilizar el aparato político de Duhalde. Quiero decir, necesariamente tiene que generar, ¿no? o encontrar en algún lado una fuerza política para ir y cambiar las cosas, porque si no, simplemente diciendo que basta de todo, no vas a solucionar sirve. nada. Antes de pasar al próximo audio, que es el último nomás, que habla 7K con respecto a lo que es para el verde, el 7D, y ya terminar esta nota, hay que decir que ya hay políticos que apoyan al 8N, que esto es así. Igual también tienen todo el derecho del mundo. Pero por ejemplo está Patricia Bullrich, Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Luis Barrenuevo. Estas personas ya lo han dicho públicamente. En el caso de Patricia Bullrich, ofrece bajar carteles para la marcha desde la página de su corriente política. Por ejemplo, algunos carteles que vos podés acceder, ya te vamos a pasar el link si lo querés ver. Chau relato, vine sin pedir permiso, si se meten con la Constitución, se meten conmigo, entre otros. Este último me parece el más absurdo de todos, porque si se meten con la Constitución, se meten conmigo, como si cambiar la Constitución, o sea, modificar la Constitución es imposible, o sea, imposible de pensar. O sea, le digo una cosa desde mi punto de vista a la gente, o sea, desde mi punto de vista, en realidad es así. Renovar una constitución no implica solamente renovar si una presidenta o un presidente puede ser reelegido indefinidamente. Hay un montón de cosas que se deben reformar de una constitución, y más cuando hay tiempos donde se ha avanzado mucho en lo que es el conceder derechos que antes no se contemplaban. Entonces, hay una modificación importante. Pero bueno, eso es una discusión que justamente me parece que se tiene que dar a ese nivel, no al acotarlo simplemente a si la presidenta va a utilizar o no una reforma constitucional para sus propios fines, que sería la reelección.
Vamos con el último audio y con esto volvemos y cortito nos vamos. Lo que dice 7Cases en esta misma charla sobre el 7D. Sobre el 7D hay que cumplir la ley. A mí me parece que después podemos discutir qué hace el gobierno si le aplica la ley a todos por igual. A mí mi gran preocupación es que la aplicación de la ley no sea para todos y con el rigor y la precisión que debe ser para todos los grupos mediáticos. Porque si la ley se le aplica solo a Clarín, estamos en problemas. Estamos en problemas todos aquellos que pensamos que tenía que haber una nueva ley de medios en la Argentina que reemplazara la ley de la dictadura. Ahora, en principio, me parece que hay que aceptar que el 7 de diciembre termina la cautelar. Ahí está, clarito y cortito las palabras de Reinaldo 7Cases. Una de las frases que dijo: mi gran preocupación es que la aplicación de la ley no sea para todos, con el rigor y la precisión con que debe ser para todos. Es decir, es cierto, uno puede sospechar, pueden ser fundados o no las ideas del Grupo Clarín de que todo es una persecución hacia ellos y que solamente a ellos se los va a hostigar a través de esta ley de medios. Ahora, esto fue una ley que se discutió a nivel, digamos, a nivel sociedad. Se discutió, la coalición por una radiodifusión democrática dio distintas organizaciones, dio distintas charlas. Acá en Córdoba lo hizo en los auditorios de Radio Nacional. Es decir, la sociedad se enteró, se discutió sobre este tema, se habló en los medios, la gente habló en sus casas, habló en los bares, se habló de este tema, se informó sobre la ley de medios. Hubo una discusión, luego hubo una discusión en los recintos, se aprobó y es una ley. Y esto es lo que dice 7Cases también al último, más allá de lo que se parezca, lo que se quiera pensar o no de esta ley, si se la va a aplicar o no del todo o no. Bueno, lo primero y principal, hay que acatar la ley. Primero hay que dejar que la ley se aplique por completo. Y esto va a pasar el 7D cuando se termine la cautelar, y así debería ser. Y esto lo dice Reinaldo 7Cases en pleno bastión del Grupo de Clarín, que es en TN, ¿no? Y eso me parece que es importante por parte de el programa, que lo permite decir, porque es así. En el caso de Tenenbaum y Sloto Viazda, que son los que conducen el programa, lo invitaron a Reinaldo 7Cases sabiendo cuál es su postura, pero a su vez también 7Cases diciendo, luego de eso habrá que ver lo que sucede con la aplicación. ¿Por qué? Porque la ley es del Estado. La ley nos pertenece a todos los argentinos, más allá del gobierno. No le pertenece a un gobierno, le pertenece a la sociedad argentina esta ley. Y es por eso que primero se debe aplicar de manera plena, y después hay que ver, y después sí hay que ojear, hay que estar atento a cómo se aplique y exigir que sea una ley para todos y que se cumpla en plenitud. Pero para eso primero tiene que entrar en vigencia y tiene que aplicarse por completo. Así que bueno, esto simplemente ha sido más o menos lo que queríamos hablar un poco de lo que va a ser el próximo jueves, el 8N, y también en relación con el 7D, porque sabemos que el 7D también está teniendo un tenor bastante político y no va a ser solamente lamentablemente digo, no va a ser solamente un acto por la ley de medios, va a ser un acto oficialista. Lamentablemente lo digo porque a muchos quizás querríamos estar de ese lugar, querríamos estar apoyando la ley de medios, pero tampoco queremos decirle, por decirlo así, sí a todo lo que hace el gobierno nacional, porque tenemos disidencia en muchos casos. Pero ante todos creemos y creo que tenemos la confianza de que finalmente se va a acatar, se termina el 7D de la cautelar presentada por Clarín, y ese día va a tener que entrar en vigencia la ley de medios, y a partir de ese día vamos a tener que aplicar nosotros la ley, sino exigir que se aplique. Así que eso nomás queríamos, digamos, conversar en el día de hoy, así que esperamos que esto les sirva y que puedan sacar sus propias conclusiones y ni siquiera hacer caso a las conclusiones que nosotros hemos sacado. Ni siquiera tienen que confiar de aquello que ha escuchado aproximadamente en estos 20 minutos de charla que hemos tenido.